viendo dentro de la doctrina de la enseñanza de la salvación, la santificación, que es tal vez el tema más largo, porque nos va a llevar un par de domingos, este domingo y un domingo más, porque es tan amplio, prácticamente comprende todo lo que hemos estado viendo ahora. Y yo voy a hacer un rápido repaso para ubicarnos, porque hemos tenido el domingo pasado la visita del hermano misionero, así que no tuvimos la clase, de lo que es ser santo o santificar, que no es una persona buena, una persona que parece buenita, que se comporta bien, sino que de acuerdo al concepto bíblico, el hecho de ser santo es algo que está apartado o separado para un propósito específico. Y nosotros lo veíamos principalmente en el Antiguo Testamento, donde había muchas cosas que eran santas, que se habían separado o apartado para un propósito. Encontrábamos lugares físicos, cuando Dios lo llama a Moisés allí en el monte y la zarza ardía, dice, este lugar que vos estás, santo es. Lo mismo en el monte Sinaí, cuando Dios llama a Moisés para entregarle las tablas de la ley y subir al monte, le dice, prepárate, santificate de una forma especial, porque esto va a ser un momento especial, un lugar santo. Estuvo 40 días Moisés allí, mientras tanto el pueblo hizo lo que no debía hacer. Pero veíamos entonces, después cuando Moisés baja, prepara, lleva un tiempo el tabernáculo, el lugar donde Dios se iba a manifestar, e iba a preparar, e iba a anunciar lo que iba a ser la obra de salvación en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Había en el tabernáculo, todo era santo. Desde la cortina, desde la puerta, el altar, todos los utensilios, la mesa, las cortinas, las bases, los panes, todo era santo. ¿Por qué? Porque estaba separado, apartado, preparado para un fin específico. Yo no podía venir, me hace falta la palita para mover las brasas, e ir y pedirle sacarlas las del altar, ni decirle que el sacerdote, préstame el cuchillo porque tengo que matar una oveja o tengo que cortar algo. No, porque estaba todo santificado, separado, preparado, vamos a decir, para un fin específico. Y la pregunta que nosotros nos habíamos hecho es si la santificación en el Nuevo Testamento es un estado, es un llamado o es un proceso. Habíamos hecho esa pregunta, la primera pregunta. Y en realidad decíamos las tres cosas. Es un estado, porque nosotros somos santos. Es un llamado a la santidad. Es un llamado que lo vimos en la última clase y hoy vamos a ver un poquito en lo que es el proceso de la santificación. Yo voy a introducirnos en algunos versículos, esperen que los busco para no equivocarme. Colosenses. Uy, se me perdió la cita. No, Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 7. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten. Ahí estamos justamente lo que estamos diciendo de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad, a que seamos santos. Esta es la demanda, este es el llamamiento. Y en la clase, la última, la del domingo pasado, no, la anterior, habíamos visto este principio del llamamiento de Dios. Segunda Timoteo 2.
19. Pero el fundamento de Dios está firme y teniendo este sello. Dios tiene un fundamento. El fundamento no se cambia. El fundamento de una casa se pone una sola vez. El fundamento de este edificio se puso hace 30 y pico de años y no se cambia. No hay que mantenerlo, no hay que renovarlo, no se vence. Este fundamento que Dios ha establecido, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese, sea santo y no practique la intimidad. Ya habíamos visto el ejemplo que yo ya me he cansado de mencionarlo. Y le voy a decir una cosa, no me voy a cansar nunca. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, de distintos materiales. Unos tienen un uso honroso y otro uso vil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, separado, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por lo tanto, hay utensilios en la casa de distintos materiales, pero la característica de los utensilios es que hay utensilios que están limpios y utensilios que están sucios. Los limpios es para uso honroso, santificado, preparado, separado para toda buena obra. Pero también hay instrumentos, y ahí vamos a decir que hay vidas, hay personas que están sucios, que su vida es vil, es vergüenza, es deshonra. ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué se basa la santificación? Vamos a ver un poquito ahora la base de la santificación antes de pasar al tema del proceso de la santificación. Cuando el ángel Gabriel se presentó y le dio el aviso a José, ángel Gabriel le dio el aviso a José. Ese pasaje lo encontramos ¿en qué evangelio? A ver, ¿en Mateo o en Lucas? En Mateo. Mateo enfoca hacia José. Lucas lo enfoca hacia María. José porque Mateo era para el pueblo de Israel y la genealogía de Jesús viene desde David, desde Abraham, pasando por José. Por eso tiene un enfoque distinto. Apunta a lo mismo, apunta a Jesús, apunta al Mesías. Cuando en Mateo 1:21, perdón, yo dije José era María, me equivoqué. Viene el ángel y le dice, y darás un hijo, no podía ser José, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El punto de partida de la venida de Jesús es que él va a salvar al pueblo de sus pecados. Y entramos todos, la humanidad, como había sido la promesa en Abraham, en ti, Abraham, en tu descendencia. Y si vos te fijas en la genealogía que hace Mateo, llega hasta Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. 1 Corintios 11:30. Estamos hablando de la base, el fundamento de nuestra santificación. 1 Corintios 1:30. Mas por él, estamos hablando ahí de Jesús, de Cristo, estamos nosotros en Cristo. Yo voy a cambiar un poquito el tiempo y la persona de la conjugación del verbo. Acá está hablando en segunda persona, vamos a poner, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo le habla a la iglesia que estaba en Corinto, ya vamos a ver un poquito más adelante algo con respecto al tema de esto. Y le dice, en él, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido hechos sabiduría,
justificación, santificación y redención. Al principio del año comenzamos viendo algunas de estas doctrinas o parte de la doctrina de la salvación. Hablamos de la regeneración, que era un cambio de corazón. Hablamos de la conversión, que era un cambio de vida. Hablamos de la regeneración, que era un cambio de corazón, la regeneración o el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Hablamos de la adopción, un cambio de padre. Hablábamos de la redención, un cambio de amo o señor. Hablamos de la justificación, un cambio de estado, porque estaba condenado. La justificación nos lleva a un tribunal, así como la redención nos llevaba al mercado donde comercializaban los esclavos. La regeneración nos lleva al nuevo nacimiento. Podemos imaginarnos una maternidad. La adopción nos lleva a una casa, a donde está el Padre. El arrepentimiento, un cambio de mente. Un cambio de mente. Todos estos nos da a entender a nosotros de que la salvación, y así es, fue instantánea en el momento que creímos. En el momento que creímos fuimos regenerados, fuimos convertidos, fuimos adoptados, fuimos redimidos, fuimos justificados. Menciono un versículo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos, no dice tendremos. Todos estos cambios profundos, porque son cambios profundos, radicales, entendamos como un cambio totalmente, no tiene nada que ver con la política esto, se producen en el momento de nuestra salvación. Pero cuando llegamos a la santificación, como nosotros hemos dicho, ¿es un estado? Sí, pero también es un llamado y un proceso. Es como que, sí, yo soy santo, pero no del todo, o un poquito, o me falta mucho. Nosotros cantamos, por ejemplo, las cadenas del pecado me libertó, ¿no es cierto? Acá estamos el director de alabanza, dirige la alabanza, y cuando Dios nos salvó, no es que nos fue cortando un poquito las cadenas. Cuando nos compró y nos sacó del mercado fue definitivo. Cuando nos dio vida, no es que nos empezó a dar un poquito, no, nos dio vida. Lo mismo pasa con la santificación, pero como la santificación en el estado, está bien, pero también hay un proceso de la santificación, que es lo que yo quisiera ahora que recordemos y marquemos esto. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9. A mí me gusta mucho las historias del Antiguo Testamento, las comparaciones, porque todo lo que se enseñó en el tabernáculo, en el desierto, después en el templo, todo esto nos habla de la obra de Cristo. Y tenemos que entenderla que fue como una lección que Dios estaba preparando al pueblo de Israel y le estaba enseñando de a poco cómo iba a ser la salvación. Y por eso cuando Él pone un freno y le dice, ustedes israelitas no pueden ir hasta el lugar santo, mucho menos hasta el lugar santísimo. Van a llegar hasta el altar y tienen que traer un animal y va a haber un sacerdote. Esto ya lo hemos hablado y lo hemos mencionado muchas veces. Le estaba enseñando al pueblo de Israel y lo estaba preparando para la obra en Cristo Jesús. Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y ahí yo voy a poner santificaba, vamos a poner en tiempo pasado. ¿Santificaban? Sí. ¿Purificaban? Sí. Pero era una santificación, un perdón temporal. Era una situación temporal. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Si ustedes tienen ahí, creo que la mayoría debe tener versión Reina Valera 60, Reina Valera 60, lo transcribe en signos de pregunta, signos de interrogación. Nueva versión internacional, yo la tengo en las dos. Lo pone con signo de admiración. Tengo una profesora de lengua, así que me tengo que cuidar con lo que yo digo. En el griego no hay signos, ¿no es cierto, Anita? No había signos. Esto lo ponen los traductores para dar el énfasis. Ahora está muy bueno que yo me lo haga como una pregunta reflexiva. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Como así también como lo traduce Nueva Versión Internacional, que pone signos de admiración. Y yo me quedé, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Cuando yo estaba repasando y escribiendo la hoja del apunte, cuando llegué a este versículo me perdí, me quedé. Empecé, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Muchísimo, infinito. Está diciendo de grado mayor, mejor, excelente. Para los muchachos y los que manejan vehículos, imagínate que vos tenías un auto R12, modelo, no sé hasta qué año salió, Amancio no está, que es el que conoce, 90. Ese que tenés que empujarlo para que arranque. Y ahora tenés un modelo 24. ¿Cuánto más cambió? Muchísimo. Ya cuando le abrís la puerta te das cuenta. No hace falta ni no hace falta ni sentarse. Entonces decimos, ¿cuánto más? Qué mejor, qué excelente lo que hemos cambiado. Esto es una ilustración comparado a lo que quiso poner acá el autor a los hebreos, expresado a lo máximo que nosotros podemos entender. ¿Cuánto más? Muchísimo más. Porque si el israelita venía, vamos a suponer, todos los sábados, yo ya siempre lo ilustré, tomaba la ovejita y se iba hasta el tabernáculo y lo entregaba y lo ponía allí, ponía su mano y degollaba el animal. Y lo que le hemos leído, perdonaba, lo santificaba, lo perdonaba y volvía a su tienda, perdonado, volvía justificado. ¿Cuánto más? La sangre de Jesucristo que se ofreció una sola vez. Entonces no comparemos con un 19, un R12 modelo 90 con, no sé, digan el mejor auto que le gustaría tener, modelo 24, recién salido. Ni se compara, ni se compara. La obra de Cristo es la base de nuestra santificación. Por eso leímos 1 Corintios 1:30, Él es nuestra base. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero tenemos que tener presente esto, que la obra de Cristo, voy a marcar acá, nos libra de la pena del pecado, nos libra de el poder del pecado y nos librará de la presencia del pecado. Se lo he escuchado decir varias veces a Mancio. Esto tiene que ver, nos ha librado de la pena del pecado, tiempo pasado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna pena, no hay ninguna condenación. Puse las tres palabras,
El hermano Samuel Pérez Millo lo dice también muchas veces en sus mensajes. O sea, no lo hice yo, lo escuché. Pero las 3 palabras empiezan con P para que te ayude a recordarlo. Nos libró de la pena del pecado. Hoy nos libra del poder del pecador. Y cuando, vamos a poner acá, presente, y en el futuro, nos librará de la presencia del pecado. Por eso es que nosotros somos santos en un estado, porque nos ha librado de la pena del pecado. Pero yo no puedo estar ausente de la presencia del pecado. Por eso nos ayuda hoy a librarnos del poder del pecado. Y cuando nos saque, nos va a liberar de la presencia del pecado. Damos vuelta a la página, lo que tiene la Biblia, y vamos a Hebreos 7, versículo 23. Vamos a leer desde el 22. Por cuanto Jesús es hecho mejor fiador de un nuevo pacto. Es mejor, mucho cuanto más. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Eran limitados. Mas más Jesús, por cuanto permanece por siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y cuando yo llegué acá me volví a quedar. Yo me pierdo cuando estoy... ¿Qué me convenía más? ¿El R12 modelo 90 o decime modelo de auto? ¿Alguno que le guste? Los que le gustan autos. ¿Cómo? Virtus 24. ¿Qué te conviene más? Yo estoy viendo acá. Estamos hablando de cuestiones materiales, no se compara, es infinito. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, apartado, separado, inocente, sin marcha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que en los siglos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes que estaban allí en el tabernáculo entraban y salían. ¿Cuánto habrán estado? 2 horas, 3 horas. Porque se cansaban a traer al animal, matarlo, agarrarlo. Se manchaban de sangre, tenían la fuente con la que se lavaban. Entraban al lugar santo, que es donde era la carpa. Y venía otro y había mucha gente. Pero este sacerdote nos convenía. Por eso comparo lo que leíamos recién en 9, cuanto más, y este tiene un sacerdocio perpetuo. 9:24 de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró al lugar santo del templo. Figura del verdadero, sino al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, de la manera que está establecida por los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Entonces, la base de nuestra santificación es la obra de Cristo. Anunciada, preparada, ilustrada, ejemplificada en el Antiguo Testamento. Pero era como andar en un R12 modelo 90, sin batería, todo destartalado. La obra de Cristo es excelente, completa, una vez y para siempre. Pero ahora vamos a la realidad. La base, la obra de Cristo. Estamos santos, nos ha librado de la pena del pecado, ninguna condenación. Hemos sido declarados justos delante de Dios. La sentencia que había en contra de nosotros, hoy nos dice, eres inocente. Pero está el poder que está el pecado en nosotros. Pablo, entre las cartas que escribe a la iglesia que estaba en Roma, y a las que estaba en Corinto, en Colosa, en Filipo, en Tesalónica y en la región de Galacia, hay algunas cartas que son, algunas muy lindas, Filipenses, algunas anima tesalonicenses, pero hay unas cartas muy duras y muy fuertes. Hay dos cartas principalmente que Pablo escribe a dos iglesias, o varias, pero está en dos cartas, donde va a plantearle y le va a decir, mire, acá la cuestión viene en serio. ¿Cuáles eran? Corintio, la carta a Corintio que va dirigida a la iglesia en Corintio. La otra era la carta de Gálatas, dirigida a una región, a varias iglesias en la zona de Galacia. Galacia era una provincia, Corinto era una ciudad, donde el legalismo se había impuesto, querían volver a la ley, querían volver a circuncidar, a matar animales, guardar fiestas. Pero vamos a Corintio, vamos a 1 Corintios. Ya lo hemos leído. Comienza así la epístola, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que me está acompañando, está diciendo Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo les llama a los hermanos que estaban en Corinto? Santos, llamados a ser santos, santificados. Entonces ahí tenemos la posición de santo y el llamado a ser santos. De entrada, Pablo dice, hermanos, ustedes son santos, han sido santificados y son llamados a ser santos. Y comienza la carta. ¿Qué es lo que le dice Pablo? ¿Se acuerdan algunas cuestiones que Pablo va a tratar fuerte con la iglesia de Corintios? ¿Qué es lo que había en la iglesia de Corintios? Desorden. Ahí nomás, un poquito más adelante, estaba dividida la iglesia. Pero no es que estaban divididas en dos, estaba dividida, fraccionada. Porque dividida, a veces dividimos en dos, estaba fraccionada. Uno decía, yo soy de Pablo, a mí me gusta cómo escribe Pablo. Y Pablo, yo soy de la línea de Pablo. Otro decía, no, esto está más adelante. Yo soy de Apolos. Varón elocuente, poderoso en la escritura, dice que era Apolos. Posiblemente haya sido uno de los mejores eruditos del momento. Entonces otros se inclinaban por Apolo. Otros decían, no, yo soy de Cefas o Pedro. ¿Saben lo que pasa? Pedro estuvo en la escuela con Jesús. Él estuvo ahí. Apolo no lo conoció a Jesús, Pablo tampoco. Entonces a mí me gusta más Pedro. Pedro nos trae el mensaje directamente. Y estaban los que dicen, no, yo no me fijo en hombre, yo soy del Señor. Iglesia dividida. Así comienza. Santos. Dentro de los santos estaban los santos de Pablo, los santos de Apolo, los santos de Pedro, los santos del Señor. ¿Qué más le sigue cuando sigue la carta? No la vamos a estudiar. ¿Quién más había en la iglesia de Corinto? ¿Cómo?
inmoralidad. Capítulo 5. Prácticamente en cada capítulo Pablo va tocando un tema. Capítulo 5, 1 Corintios 5. Leo la Nueva Versión Internacional. Ya es de dominio público que hay entre ustedes, hermanos santos, un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes, uno de los hermanos de la iglesia, tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de estos se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de ustedes al que hizo tal cosa? Había inmoralidad, pero la iglesia lo permitía, lo dejaba pasar, Y dice, y esto no es que estaba escondido, ya es de dominio público. La 60 dice, se oye entre vosotros, está el comentario, ya lo dice la gente de la calle. Había inmoralidad en la iglesia. ¿Qué más había? ¿Cómo eran las reuniones? Lo que dijo Gabriel, desordenadas. En una palabra, no sabían para qué iban a la reunión. Vamos a decir, así vamos a utilizar un término nuestro. Iban a comer, a tomar, participaban mal de la cena del Señor. Cuando hablaban, no se escuchaba lo que hablaba porque uno hablaba en un idioma, otro hablaba en otro, no estaba el hermano que tenía el don detrás. Y Pablo dedica 12 y 14 con un capítulo intermedio del 13 para ordenar la iglesia. No puede ser así. Capítulo 11, no pueden ustedes celebrar la cena del Señor de esta forma. Eso no es la mesa del Señor. Eso no es la mesa del Señor. Y podemos seguir comentando mucho más. La iglesia de Corinto era una iglesia donde el pecado reinaba en muchos de los hermanos. Pero ¿cómo lo llamó Pablo en el versículo 2 del capítulo 1? Santos. 1 Corintios 6. Versículo 9, escuche. Acá está hablando de los problemas entre los hermanos. Estaban peleados, pero las peleas eran... No saben, 1 Corintios 6, 9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y Pablo les va a decir, miren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, lo utilizo un término hoy, ni los homosexuales, eso es lo que quiere decir sodomita por un término que ha quedado cambiado en el tiempo, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Escuchen, estos eran algunos de ustedes. En la iglesia de Corinto había hermanos que habían sido borrachos, adúlteros, pervertidos, homosexuales, idólatras, ladrones. Estos eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados. Han sido, ¿cómo dice? Santificados. Han sido justificados en el nombre de Jesús por medio del Espíritu de nuestro Señor. Antes sí, antes que vinieran al Señor, no a la iglesia de Corinto, antes de venir al Señor había borrachos, adúlteros, pervertidos, homosexuales, estafadores, violentos. Pero muchos de ustedes hoy ya no lo son, cambiaron. Cristo cambia. Te quitó la pena del pecado, pero está el poder del pecado. Y muchos habían cambiado, pero había otros, tal vez eran los menos, como hemos visto, que seguían practicando
el tema del pecado. Seguían viviendo en el tema del pecado. 2 Corintios 12. Pasa un tiempo entre la primera carta y la segunda carta. La primera carta a la iglesia de Corinto cayó muy fuerte. Y los hermanos dijeron, esperen, viene con autoridad del apóstol Pablo, es autoridad de Dios. Y hay que poner las cosas en orden. Entonces pusieron en orden el culto, pusieron en orden el ejercicio de los dones espirituales, separaron al hermano que estaban en pecado. Basta de peleas, basta de discusiones. 2 Corintios 2 está terminando Pablo la segunda carta. Versículo 21. Temo que al volver a visitarlos, Pablo quería ir de nuevo a Corinto, a estar con ellos. Mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado, que desde hace algún tiempo no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios que se han entregado. Pablo decía, muchos se han arrepentido. Y el hermano que había pecado, que fue disciplinado, que fue separado, Pablo en la segunda carta le dice, lo tienen que recibir porque él se ha arrepentido. Pero había otros hermanos que seguían viviendo bajo la práctica y el poder del pecado. La mejor ilustración, el mejor pasaje que nos habla sobre esto está en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Ya debe hacer como un año y pico que en el mensaje de los domingos, cuando estamos con Romanos, lo vimos, capítulo 6. Esto es la mejor ilustración que Pablo hace con respecto a la vida y al poder que tiene el pecado y a la libertad que tenemos del pecado. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya Pablo en el capítulo 1 de Romanos 2, 3, 4 habló de la condición pecadora y que todos eran pecadores y estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Y en el capítulo 5 introduce la obra del perdón de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y llega el 6 y les dice, ¿qué pues diremos? Si nos liberó de la pena del pecado. Ninguna condenación hoy. Cuando Él venga nos vamos al cielo. Vamos a decirlo así. Pero, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Había una idea que decía, hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos por gracia. Entonces, cuanto más pecamos, más gracia recibimos. Eso es lo que le está diciendo. Hermanos, están equivocados, le dice Pablo. De ninguna manera, dice el versículo 2. Algunos lo pensaban así. Inclusive cuando Jesús cuenta en Lucas 7:47, no lo vamos a buscar porque ya estamos llegando a la hora. Pablo dice, al que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Se acuerdan? Y al que poco perdonó, poco ama. Entonces, como diciendo, bueno, yo peco mucho, me perdonen mucho, Dios me ama más, yo lo amo a Dios, abundo en pecado para que más gracia me venga, más perdón. Y Pablo concluye, de ninguna manera, versículo 2. Nosotros que hemos muerto el pecado. Y acá va a introducir una figura. Acá cuando habla de la muerte y de la vida, está ilustrando. A ver, yo miro así rápidamente, debe haber muy poquitas personas que han tenido contacto con la muerte. Lo veo Juan Carlos, si bien no es su especialidad, pero al ser médico, yo muy poco y nada.
no es nada agradable. Él es la profesión, es su actividad. Pero acá Pablo cuando empieza a hablar, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Va a ilustrarlo, va a representar sobre la muerte. ¿Qué quiere decir muerte? ¿Cómo? Separación, sí. El concepto bíblico de muerte es separación. Sin vida. Inactividad. Incapacidad. Yo acá marqué, a ver dónde está. No existe el medio muerto. O está muerto o está vivo. Puede estar agonizando, pero está vivo. Está medio vivo. Claro, ¿está vivo o está muerto? Está ilustrando Pablo en esto, tomando la muerte, que la muerte es incapacidad, inactividad, no hay vida, no hay resultado. Entonces dice, los que siguen practicando el pecado, viven en pecado. A veces nosotros escuchamos esa expresión, ese vive en pecado. ¿Por qué? Porque se droga cada rato. No es solamente eso. No es solamente una relación sexual continua, sino que vive en la práctica del pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él en pecado? ¿Acaso no saben todos ustedes que fuimos bautizados unidos por Cristo Jesús y en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Entonces acá está ilustrando esto. Dice, los que practican el pecado viven en pecado y tienen que morir, matar al pecado. Hagamos de cuenta que acá tenemos una camilla y tenemos un muerto, no un medio muerto, muerto. No tiene actividad, no tiene signos, no sirve para nada. En minutos y en horas comienza el proceso de descomposición. Entonces dice, los que viven en pecado, lo que tienen que hacer es matar al pecado, morir al pecado. Está ilustrando, es una ilustración. Y no tiene que quedar nada de la vida en pecado. Así como Cristo, y va a tomar la comparación, murió en la cruz, resucitó para volver a vivir, y acá introduce la figura del bautismo, y cuando hay bautismo generalmente leemos este versículo, justamente para decir, Él nos libra, nos ayuda, nos acompaña en esto. O vivimos en pecado, como pasaba en la iglesia de Corinto. Ellos eran santos en su estado, pero en la práctica seguía viviendo en pecado. En el versículo acá dice que eran esclavos, 6:6, sabemos que vuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera el poder, de modo que ya no sigan siendo esclavos del pecado. Dice que reinaba el pecado sobre nuestro cuerpo, versículo 2. Esto lo vimos cuando vimos Romanos 6, debe hacer un año. Pero ahora dice, tenemos que morir al pecado, matarlo, para vivir en Cristo. Porque si, versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos por Él. Es una ilustración, no está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte que nosotros tenemos que tomar la decisión frente al pecado. Frente al pecado. ¿Sabes una cosa? Damos vuelta a la página. Romanos 7.
Pablo, que había estado preparado, que era una persona que tenía una enseñanza, él había sido fariseo, había nacido en la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, era irreprensible, tenía una vida excelente. Él cuando tenía 3 o 4 años empezó a leer arameo, lo aprendió con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento. Casi con seguridad que sabía muchos salmos de memoria, Pablo. Todos los sábados iba a la sinagoga. Era fariseo. Era fariseo. Versículo 24. Y ahora era apóstol de Jesucristo. Y Dios le permitió a él lo que no le permitió a nadie. Ir hasta el tercer cielo. Vio cosas que... Soy un pobre miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Acuérdate, estamos hablando de la ilustración de la muerte. Pablo, con todo lo que se había preparado en su vida, que después dijo que todo eso era basura, a fin de conocer a Cristo Jesús. Y en los versículos anteriores dice, el mal que yo no quiero hacer, eso hago. A la mañana me levanto y digo, me voy a portar bien. ¿Y qué es lo que hago? Apenas salgo a la calle, me porto mal. Si lo decía Pablo, veo que los chicos están saliendo. Romanos 7, (12 al 14). Leo Romanos 7, 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. La voluntad de Dios, eso. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo muerte. Y ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente y sea para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente que es malo el pecado. Vivir en pecado es malo, totalmente malo. Sabemos que en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como por esclavo al pecado. No es el versículo. A ver. 8. Perdón, es 8, Romanos 8. Por tanto, hermanos, teniendo una obligación, no es de vivir, Romanos 8:12, conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si ustedes viven conforme a ella, morirán. Vivir en pecado, pero si por medio del Espíritu, está con mayúscula, dan muerte los malos hábitos, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Tenía un puntito más, lo vamos a ver el otro domingo. Tengo que matar a la vida en pecado para vivir en Cristo. Pablo llegaba a esa conclusión. Miserable soy. Y yo todos los días tengo que hacer esa reflexión y ese llamado. Porque estoy seguro que cuando yo me levanto a la mañana digo, hoy me voy a portar bien. Y salí. Dejemos que el Espíritu sea el que nos guíe y que nos acompañe para liberarnos del poder del pecado. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo de meditación. Gracias porque la obra de Cristo fue hecha a nuestro favor. Nos ha librado de la pena, de la condenación del pecado, pero necesitamos que tu Espíritu nos acompañe, no día a día, minuto a minuto, para que nos libere del poder del pecado que está en nosotros. Acompáñanos, bendícenos, derrama tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén.